Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para potopados, Vox fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Felices fiestas y esas cosas. Espero que estos días estéis descansando, que estéis con la gente que queréis y que sean días de felicidad navideña y todas estas cosas. Así que, hoy es la última semana ya del año, así que de hecho, el programa de hoy va a ser con Yago Álvarez, un especialista en economía, y vamos a hacer un poco repaso del año y perspectivas también del 2023, es decir, del 2022, que nos deparará, cuáles son las expectativas. Y luego, también es verdad que también esta semana, es un poco especial. Mañana no va a haber programa porque tengo que ir a recoger a mis hijas al aeropuerto. Pero vaya, felices fiestas a todos, vuelvo luego, Darpolitik, Richard. Y como ya tenemos por aquí a Yago, vale, lo vamos a presentar ya, aquí lo tenemos, así que estamos con Yago Álvarez Barba. Él es periodista económico, seguramente en Twitter lo sigáis muchos de vosotros como Econo Cabreado, y él es el responsable de la sección de economía del Salto, y también lo podéis ver en el Salmón Contracorriente. Así que Yago, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Julián. Muchísimas gracias por invitarme. Darte la enhorabuena por el programa que estás haciendo. Que, ostras, lo de hacerse ¿cuánto haces? ¿4 o 5 al día? ¿A la semana? ¿4? 4 al día. 4 a la semana. 4 a la semana. 4 a la semana. Sí, ya sí, sí, no, es mucho, la verdad. Me ha quitado más tiempo. Tengo algunos pendientes de los que has hecho últimamente que tengo muchas ganas de ver. Ahí en enero vamos a seguramente hacer algún cambio, seguramente lo iremos informando. El jueves, nuestro último programa, vamos a traer a alguien muy especial, que va a ser un tipo que lo vi en México, que es un empresario que se dedica a gestionar bots y trolls. Así que, ahí para todas las preguntas que tengáis del mundo bots, ese día lo vais a poder preguntar. Pero si quieres, empezamos así por una visión genérica. Tú estás, digamos, día a día siguiendo un poco la actualidad desde el punto de vista económico. Es decir, llevamos un año, por no decir unos años o unos meses, que esto parece un carrusel, ¿no? de incertidumbre, ¿no? Subimos, bajamos. En realidad el tema de la pandemia creo que ha cambiado muchos paradigmas, entre ellos el económico. Y si quieres, más allá de eso, que luego iremos punto por punto, si tú tuvieras que hacer un resumen del año, lo más destacado, lo más positivo, lo más negativo, ¿con qué cosas te quedaría?
Pues a ver, lo más positivo, aunque sé que hay gente que no va a estar tan de acuerdo conmigo igual, es que al final aquello que se hablaba el año pasado de la recuperación en V, ¿no? Eso que se hablaba mucho de iba a ser en V, de iba a ser menos, de tal, no sé cuánto, pues al final dentro de lo que cabe los parámetros económicos están diciendo que sí, que efectivamente ha habido una recuperación casi en V, ¿no? Hemos recuperado los niveles de empleo prepandemia y el PIB estamos cerca de recuperarlo. Todavía nos queda un poco. La Unión Europea en su media ya lo ha recuperado. Nosotros somos los que llevamos un tema que es un dato muy curioso, esto de que hemos recuperado el trabajo pero no hemos recuperado el PIB. Es una cosa que los economistas están dándole muchas vueltas de cómo ha podido ser, ¿no? Entonces, para mí yo creo que la noticia buena es esa, que no hemos sufrido una crisis tan larga y dura como la que sufrimos tras la crisis financiera y aquí el estallido de la burbuja, ¿no? Y yo creo que también, por ponerlo como una buena noticia, que yo creo que ya lo vimos el año pasado, pero por lo menos que se haya continuado otro año más, vemos que sigue en la misma línea, es que efectivamente el tema de la austeridad por lo menos se está abandonando durante un par de años, ¿no? No estamos escuchando ni siquiera a los halcones europeos hablar de volver a la austeridad, ¿no? Este año los presupuestos que se van a aprobar en estos días vuelven a ser bastante expansivos, vuelve a haber un gasto bastante amplio, el Banco Central Europeo va a seguir con los estímulos, aunque los va a rebajar un poquitín, pero casi nada, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese sería como la parte buena, ¿no? De que, como decía Alan Greenspan una vez, ¿no? Decía, en una crisis todos nos volvemos keynesianos, ¿no? Es lo que creo que ha pasado en esta crisis, que hasta los gobiernos más liberales se han dado cuenta que la única manera de salir de la crisis es a base de inyección económica por parte de las administraciones públicas, ¿no? Entonces, para mí eso podría ser lo bueno. Lo malo, pues que esta crisis nos ha traído otras nuevas crisis que antes ni conocíamos, ¿no? Y la que yo creo que la mayor de todas es la crisis de la logística global. La han llamado la crisis de los contenedores, la crisis de los suministros, etcétera, ¿no? Que básicamente viene del año pasado, de cuando en China cierran todos los puertos y las grandes ciudades y las grandes fábricas, porque China se toma muy en serio el tema de cerrar por completo sus industrias, sus puertos, etcétera, cómo eso ha creado unos cuellos de botella en las cadenas globales logísticas, sobre todo una economía tan deslocalizada y tan globalizada, ¿no? Que creo que también deberíamos aprender de esto algunas cosas. Vemos cómo los precios han ido incrementando, los precios industriales, los precios de proveedores y al final los precios de consumidor, que es esto que también está tan en boca de todo el mundo, que es el tema de la inflación, ¿no? Entonces yo creo que como pegas malas, digamos, para la economía, una es la locura de las escaladas del precio en el gas, ¿no? Que además es un problema que yo creo que ha venido para quedarse y entonces tendremos que ver cómo van en los años que vienen, y el tema logístico. El tema logístico, si no hay encierros ahora en China, que ahora mismo acaban de cerrar Wuhan, una ciudad de 13 millones de personas también la han cerrado, creo que era Wuhan, si no, a mitad del año que viene este problema se debería solventar, ¿no? Pero el tema energético es bastante complicado y todo acaba afectando a la inflación, que eso nos afecta a todo el mundo. Sí, bueno, quería también ver, porque has estado hace no mucho por suerte, cada vez está entrando más gente en la tele, más allá de los habituales. Yo decía hace no mucho que lo de Rayo de la Calle por la vía derecha, como ultraneoliberales, como Chicago Boys, pero por la izquierda te venían señores que tampoco digamos, no se dictaban mucho, ¿no? Y hay una cosa que voy a poner en pantalla, que si quieres, como lo has tratado hace poco en la tele, comentabas que, estuviste con Marta Fli en Todo es Mentira, y el tema de la lista de los morosos. Es decir, hay una cuestión que es como una losa que tenemos en España, que es el tema de no solamente de los paraísos fiscales, el fraude, digamos, cómo se llevan se llenan la saca y no dejan la parte correspondiente donde tocaría, incluso desde el punto de vista de desigualdad de trato en función de quiénes sean, ¿no? Desde el punto de vista de la justicia y tal. Pero si quieres que entremos en ese tema, si quieres, cuéntanos más o menos lo que le contaste a Marta, o un poco el panorama actual, y si quieres de dónde venimos, porque yo creo que como escuché por ahí, si se pagaran los impuestos que se deben, estaríamos dejándole dinero a Alemania, ¿no?
Sí, más o menos. Sí, bueno, la noticia, efectivamente, me han invitado ya, todo es mentira, y venía porque esta mañana justo la agencia tributaria ha vuelto a publicar su listado de morosos, ¿no? Y encima la agencia tributaria esta vez ha bajado un poquito el umbral. Antes salías si debías más de 1 millón de euros y ha bajado el umbral a 600.000, con lo cual han aparecido un chorrocientos de nombres nuevos de gente que debía entre los 600.000 euros y el millón de euros, ¿no? Entonces, claro, lo que comentaba en el programa es que era como muy escabroso y cabreaba bastante el ver que haya gente como, por ejemplo, como Dani Alves o Ancelotti, ¿no? El actual entrenador del Real Madrid, que lleva 4 años en ese listado, debiendo 1.400.000, creo que ahora mismo, y ¿no? Es como que te lleva a preguntar qué pasa cuando tú eres un autónomo y te retrasas en unos pagos y enseguida viene Hacienda y te lo coge directamente de la cuenta, te embarga, pero un millonario que cobra de una empresa española que es residente en España, ¿qué pasa? Que no le embargan, ¿no? Eso es lo que a veces da un poco de choque. Ahí vemos que en esa lista, solo en el listado que no están todos los grandes defraudadores, ni mucho menos, pero sí que están todas las empresas que cayeron en concurso de acreedores y acabaron quebrando en la anterior crisis, ahí se van acumulando, pues suman 15.200 millones de euros, ¿no? Que 15.000 millones de euros, pues como decía en el programa, es 5 veces el presupuesto del ingreso mínimo vital, por ejemplo, de un año, o es casi lo que nos ha dado Europa en 2021, que nos ha dado unos 19.000 millones de los fondos Next Generation, ¿no? Entonces estamos viendo que Hacienda tiene la Hacienda Pública Española tiene un grandísimo agujero por el tema de la evasión y la elusión de impuestos, ¿no? Y esto, yo ahora ya siempre cito a Carlos Cruzado, el portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda, que le entrevisté para El Salto, y el titular que me dijo fue: en España nos gastamos la mitad en perseguir el fraude que en Europa y tenemos el doble de fraude, ¿no? O sea, es matemática pura. Sí, y bueno, yo creo que esto tiene que ver un poco, digamos, tenemos como 2 frentes que siempre nos ha perjudicado. Uno es de hecho, se escucha muchas veces como una defensa de o bien bajar los impuestos o incluso, si lo hemos visto con el tema de los youtubers de Andorra y tal, como una defensa de no pagar impuestos, ¿no? Es decir, que ese sería uno de los elementos, y luego también una losa que hemos tenido, sobre todo en los últimos años, y que quizás haya cambiado, es esa de la presión, digamos, de los recortes, ¿no? de Europa, que parece que en esta ocasión da un poco de oxígeno, ¿no? No sé si tú ves que son como 2 elementos, digamos, que uno parece que sigue por la misma vía, ¿no? El tema del fraude, no sé si se hace avance o si tú tienes alguna solución, pero parece que la otra losa que teníamos a nivel, digamos, internacional, recordemos incluso cómo se cambió el artículo del 135 para que estuvieran por delante los intereses, es decir, todo esto, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esa perspectiva? No sé si una cosa equilibra la otra, por lo menos da oxígeno, y incluso si hiciéramos avance en el tema del fraude, el fraude fiscal, digamos que casi se podría sanear la economía, porque al final no deja de ser como la capacidad de endeudarnos más, pero hasta que no equilibremos la cuenta, y seguramente el tema del fraude o de vías progresivas de impuestos a los más ricos, que es una de las cosas que propone el gobierno. No sé cómo ves este panorama, esta balanza. Sí, yo creo que, o sea, está claro que, como he dicho antes, ahora mismo de Europa no nos están pidiendo austeridad, pero ya veremos lo que dura esto, ¿no? Porque lo que es la volver a la senda fiscal europea, el déficit del máximo un 3% y la deuda un 60%, que eso es incumplible de todas, ¿no? Pero la senda del déficit, que no tengamos más de un 3% de déficit, es bastante probable que el año que viene o el siguiente, 2022, no, sino el 2023, ya empiecen a pedírnoslo, ¿no? Y aquí pues entra lo que tú comentas, que tenemos que empezar a pensar en maneras de sanear las cuentas. Ahora en enero, febrero, que yo creo que va a ser uno de los grandes hitos, o por lo menos espero yo que lo sea, de este gobierno de coalición, es presentar la que será la posible reforma fiscal del Estado español.
tanto Calviño como la ministra Montero de Hacienda han dicho que efectivamente nosotros tenemos unos 6 o 7 puntos menos de presión fiscal, o sea, de recaudación fiscal, que la media europea. Ya no te digo que algunos países que están en la tabla alta. Entonces, y han dicho que quieren cubrir ese hueco, ¿no? Entonces, se supone que tiene que haber una gran subida de impuestos que tiene que ir, espero, a rentas altas, impuesto de sociedades, quitar bonificaciones del impuesto de sociedades, que hay un montón, que es lo que hace que al final grandes empresas paguen un 4, un 5, un 8 en España, y etcétera, ¿no? Entonces, hay dos cosas, como he dicho. Una, la que hemos comentado, luchar más por la evasión y la elusión de impuestos, y otra es la ingeniería fiscal, ¿no? O sea, que podamos hacer nuevos tipos de impuestos, ¿no? Y la tercera sería el tema de ingeniería fiscal, porque en el listado de Hacienda, que he dicho 15.200 millones, ahí solo se contabiliza lo que ya Hacienda ha reclamado, lo que ya tal, o sea, lo que ya Hacienda ha dicho que es ilegal. Pero luego está la elusión de impuestos, ¿no? El uso de Irlanda, el uso de los Países Bajos, el uso de Luxemburgo, de una manera totalmente legal para pagar menos impuestos, ¿no? Y aquí es donde tiene que entrar la Unión Europea. Quiere entrar, quiere meter mano, pero todo cambio fiscal en la Unión Europea tiene que ir por una unanimidad en el Consejo. Entonces, claro, Holanda nunca va a votar en contra de sus propios intereses, Luxemburgo nunca va a votar, entonces es una cuestión bastante complicada. Luego también estaría, más allá de cuestiones externas o de la propia ciudadanía, son las propias políticas que se plantean, ¿no? No sé si quieres hacer un balance un poco de las propuestas que hace, digo, sin salirnos del tema fiscal, que luego iremos con la reforma laboral, que ese es otro melón. Pero por un lado, bueno, se está planteando, no sé hasta qué punto tú ves que esto está avanzando en esa dirección, es decir, de avanzar en la progresividad fiscal, como dice la Constitución, el tema de los impuestos a los ricos, a grandes empresas, etcétera, incluso a empresas tecnológicas que no sé si hace poco se sabía que Twitter también debe Hacienda, y de las grandes... Sí, ha salido en el listado, debe impresionante. 700.000 euros. No, pero es que impresionante. Esto es como lo de los futbolistas, que no se explica teniendo tantos millones, que ansia viva. Exacto. Pero bueno, más allá de eso, digo, las cosas, los planteamientos que hay políticos, es decir, por un lado, desde el gobierno central, desde el gobierno del Estado, se está planteando unas cosas que no sé si la gente se pierde un poco en realmente eso cómo afecta, y luego en el otro extremo tenemos a Ayuso, que, bueno, un poco vende que es el que va a bajar los impuestos, pero en realidad, si ponemos la lupa, en realidad solo, es decir, a la gente que menos recursos tiene o que cobra, pongamos, menos de 2.000 euros al mes, no se ahorra nada. Y luego hay una ventaja, no sé, si quieres analizarnos un poco más desde el punto de vista de un economista, las dos, uno, ¿cuál es el panorama? Si realmente se están haciendo políticas de progresividad fiscal desde el gobierno central, y luego entrar en detalle de qué es realmente lo que Ayuso plantea de que bajan los impuestos, porque al final solamente le bajan los impuestos a una parte muy pequeña de la población, pero grandes cantidades, ¿no? Efectivamente, Ayuso, que eso hay que reconocerlo, sabe hacer bien su campaña publicitaria, porque no es otra cosa que una campaña publicitaria. La gran reforma fiscal que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso y que ha llevado a la práctica en estos meses ha sido quitar un impuesto de residuos, porque se iba a cambiar por un impuesto que viene en la red de residuos estatales, o sea que lo estaban quitando todo el mundo, quitarle el impuesto a las máquinas tragaperras en los bares, ya está, y eso como tasas de la comunidad autónoma, y luego donde sí que tiene un cierto margen es en el IRPF, que le ha bajado un medio punto a todos los madrileños, que es como dicen, ¿no? Y siempre sacan esa media de todos los madrileños nos vamos a ahorrar, creo que fue la noticia, 14.000 euros o 18.000 euros o una cosa así, que hay mucha gente que ni los gana, ¿cómo se los va a ahorrar, no? El secreto aquí es ese populismo de decir a todos los madrileños, como cuando tú perfectamente has dicho, Julián, la gente que cobra de 1.200 para abajo, no tienes que hacer ni siquiera la obligación de la declaración de la renta, con lo cual ese medio punto no te sirve para nada, ese medio punto que te restan el IRPF. Los que cobran de 1.200 a 3.000 se ahorran entre 2 y 5 euros al mes.
Claro, los que se empiezan a ahorrar unas verdaderas cantidades por el tramo en el que están y por lo que ganan son la gente que puede ganar de 120.000 para arriba, cosas así, ¿no? Que se pueden llegar a ahorrar hasta 4.000 euros al año, ¿no? Unos 300 y pico euros al mes. Claro, para esa gente esa reforma sí que sirve. Para la gente de abajo que te vas a ahorrar 2 euros, pero vas a disminuir tus ingresos fiscales y por lo cual vas a tener peores servicios públicos, a esto no nos sirve de nada, ¿no? Y luego yo donde creo, con esta contraposición que haces con el gobierno central, yo creo que donde está la guerra y donde la tienen que dar es en esos impuestos cedidos, ¿no? Impuesto de patrimonio y impuesto de sucesiones y donaciones, que es donde se hace una cogestión, o sea, es, digamos, el Estado el que pone el tipo de impuesto, pero le da a la comunidad autónoma la posibilidad de aplicar bonificaciones. Y la Comunidad Autónoma de Madrid aplica 100% para esos dos impuestos, ¿no? Solo con el impuesto de patrimonio, Isabel Díaz Ayuso le está ahorrando unos 990 millones de euros a 17.000 personas. Solo a 17.000 personas. Estamos hablando de casi 1.000 millones de euros, que es una barbaridad de presupuesto, ¿no? Para un presupuesto, incluso para una comunidad autónoma que creo que tiene algo así como 23.000 millones o algo así, pero 1.000 millones es un porcentaje bastante grande. Yo creo que la batalla tiene que estar ahí. El Estado lo que tiene que hacer, el gobierno central, es plantear, quitar esa posibilidad de añadir bonificaciones. O sea, está claro de el impuesto que se recaude vaya a la comunidad autónoma, eso me parece bien, pero que no pueda perdonar el impuesto, ¿no? Porque encima entramos aquí en la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Entramos en que bueno, hay un caso que fue muy sonado en su día, que fue el de la duquesa de Alba, ¿no? La duquesa de Alba, tan andaluza que decía que era ella, tan feliz con Sevilla, tan no sé cuánto. El día que murió la duquesa de Alba, nos enteramos que estaba empadronada en Madrid, ¿no? En uno de los palacetes que tiene en el centro de Madrid. Qué casualidad, ¿no? Impuesto de sucesiones y donaciones de esta señora, pues creo que le robó la Comunidad de Madrid a la Comunidad Andaluza, pues igual le robó unos 200 millones de euros, una burrada así, no sé cuánto era la cifra ahora mismo, ¿no? Pero por poner un ejemplo de que esas cosas existen, ¿no? De que hay millonarios que les sale rentable mudarse de casa, ¿no? O simplemente decir que viven allí, porque dime tú la duquesa Alba, todo el mundo pensaría que vivía en Sevilla, pues resulta que no, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la batalla, ¿no? Y luego, algo que tú has dicho, que a mí es lo que me preocupa también mucho, ¿no? El tema que se ha acelerado mucho con el tema de los youtubers, es la batalla cultural e ideológica, ¿no? De tanto hablar de libertad, o sea, decir que quitar el impuesto a las máquinas tragaperras es dar mayor libertad a los madrileños es como realmente absurdo, pero les funciona, ¿no? Entonces está habiendo como una batalla cultural contra los impuestos que en cierto modo, no te voy a decir que vamos perdiendo, pero el tema de los youtubers y la gente joven está haciendo mucha mella. Sí, pero concretamente el tema de Ayuso, ahora que el otro día estuvimos hablando de, joder, decía, ahí era un problema gravísimo con el tema de la pandemia, decía, hay una demanda bueno, a todo nivel, pero del sistema sanitario que no está respondiendo, es decir, los servicios públicos no llegan, ¿no? Y precisamente estamos viendo que lo que ha habido es un vaciamiento de las arcas públicas a costa de gente multimillonaria, en muchos casos que no están dando, ¿no? Y eso es un poco injusto. Bueno, y aquí en el canal también tenemos nuestro propio, es decir, también tenemos digamos, ajustar nuestras cuentas. Digo porque, como sabes, bueno, en Twitch el tema de, digamos que el proyecto pues se apoya desde la gente que nos ve, claro. Y antes Yayuku se ha suscrito por 2 meses. Así que bueno, gracias. Habéis visto que hemos cambiado el tema de la barrita, es decir, vamos a intentar llegar a 50 suscriptores de pago. Ahora mismo estamos en 30 más las Prime, que eso también van aparte. Así que bueno, muchísimas gracias. Y yendo con el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, más allá de que es una lógica, ¿no? De que el tema de los impuestos al final lo que hace es que haya unos servicios públicos que den cobertura a toda la población en situaciones en las que por sí mismos no pueden hacerlo. El tema de la pandemia ha sido un claro ejemplo y si quieres, digamos, visto desde esta crisis que se ha llevado por delante un montón de vidas, pero también economías, empresas, etcétera. Pero en realidad si comparamos con la otra crisis grande que tuvimos, se ha resuelto de manera distinta, ¿no? Más allá
Es decir, digo, más allá de hacer una comparación, no sé cómo tú ves comparando la crisis del 2008, 2009, bueno, y todos los años siguientes, digamos, que yo creo que todavía la tenemos, la estamos, todavía hay resaca de esa crisis. En este caso parecía que iba a ser desastrosa. De hecho, los primeros meses fue un auténtico desastre. Y, por ejemplo, en datos macroeconómicos parece que, bueno, pues por lo menos al comparar la gráfica es una... digamos, es diferente, ¿no? Pero me gustaría que te enfocase en eso y luego, si quieres, cuál es quizá la perspectiva o cómo es la situación actual o la evolución de la economía relacionada con lo que el COVID ha traído no solamente a España, sino a nivel global. Vale, pues, o sea, lo primero para hacerlo es difícil complicar, o sea, es difícil y complicado comparar, ¿no? La anterior crisis, cómo salimos y cómo tal. Está claro que la anterior crisis fue algo que se fue fraguando, que de repente Lehman Brothers cae en Estados Unidos y eso empieza a contagiar, entonces todo el crédito se retrae, entonces tal, es como una cadena de cosas que van sucediendo de una manera tal, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de los desahucios, pues claro, la gente aguanta de sus ahorros, de su familia, no sé cuánto, entonces no era como una caída de golpe. Esta crisis ha sido un shock en la oferta y en la demanda brutal. La gente no podía salir a la calle a comprar y los fabricantes no podían estar fabricando. Entonces, son como difíciles de comparar, pero aún así, lo que está bien claro es que las medidas de austeridad que se utilizaron en la anterior crisis han sido un total fracaso, ¿no? Y además, fíjate esto que has dicho, Julián, de que teníamos resaca, lo has dicho. Todavía teníamos una resaca de la anterior crisis. A mí esto me parece también muy importante de resaltar. Si nuestros servicios sanitarios estaban mermados, esquilados, era por culpa de los recortes de haber aplicado austeridad en la anterior crisis, ¿no? Incluso ahora, por ejemplo, ya por no estar hablando siempre de la sanidad, ahora mismo nos llegan los fondos europeos. Necesitamos como tener una buena máquina burocrática pública que pueda engrasar esa maquinaria, que pueda darlos tal, que se pueda leer todos los proyectos que llegan, que pueda tal no sé cuánto, y esto va lentísimo porque desde el 2012 con la ley Montoro se hizo que no se pudieran, la gente que se jubilaba en las empresas, ¿no? En las empresas públicas, en los servicios públicos, los funcionarios, no se metiera gente nueva en esos puestos, ¿no? La tasa de reposición, ¿no? Que se llamaba, o como yo le digo, la tasa de no reposición, ¿no? Que lo que fueron hicieron es que se jubilaban. Claro, ¿qué pasaba? El SEPE, por ejemplo, otro caso que hemos visto, que está totalmente esquilmada de funcionarios públicos, que no hay tanta gente trabajando, departamentos de ministerios que se tienen que encargar de ejecutar los fondos, de repartir los fondos, están totalmente desbordados, o sea, no tenemos una maquinaria pública que pueda hacer. Y eso es todo, esa resaca, como tú bien lo has dicho, de la crisis anterior, ¿no? Además de, pues, que las familias estaban cortas de ahorros, había bajado el endeudamiento privado de familias y empresas, pero todavía estaba bastante elevado, ahora es una barbaridad en los niveles que está, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, además, como he dicho al principio, solo hay que ver que incluso los más liberales de Europa ahora mismo se han vuelto todos post-keynesianos, ¿no? Todos hablan de inyectar más dinero, todos hablan de reforzar las administraciones públicas, de reforzar los servicios públicos. O sea, todo el mundo se ha dado cuenta de que volver a la austeridad fue una locura, ¿no? Y aquí yo creo que hay que hacer una crítica también a la Unión Europea, ¿no? Ahora cuando se jubilaba Merkel, todo el mundo hablaba lo bueno de Merkel, etcétera, ¿no? Y yo decía, joder, pues esta señora cuando tuvimos la anterior crisis no dudó ni lo más mínimo de destrozar a Grecia, ¿no? De machacarlos. O sea, lo destrozaron. Todo lo que decían con Grecia que era imposible de hacer, se hizo en el primer mes de crisis, ¿no? O sea, parar el pacto de estabilidad económica, dejar que se endeuden, que el Banco Central Europeo volviera a inyectar dinero a mansalva. O sea, todo aquello que decían que no se podía hacer, ahora ya se podía hacer. Lo de no pagar las letras de las hipotecas o no pagar los préstamos, o sea, hacer moratorias de deudas, algo que a Grecia se le dijo que era imposible, aunque a nosotros también se nos dijo que era imposible en la anterior crisis, ahora de repente se puede hacer, ¿no? Y eso es porque le ha afectado a toda Europa, porque claro, toda Europa se ha visto afectada por esta crisis. Ahora ya no es esos del sur que se gastan el dinero en mujeres y alcohol, como decía el primer ministro holandés, sino que ahora se han dado cuenta de que esa crisis le ha llegado a ello y que machacar otra vez a Europa hubiera sido, y más con la extrema derecha tan al alza, podría haber desintegrado la Unión Europea por completo. De hecho, yo creo que una de las cosas que ha traído el COVID es una mayor concienciación de la necesidad de los servicios públicos. Es decir, puede
Es decir, si no hay un Estado detrás, digamos, una gran parte de la población, y a lo mejor España quizás sea un buen ejemplo, ¿no? Con el tema de los ERTE y todo esto, pero hay un debate en el chat. De hecho, Arenas Cabral estaba preguntando que cómo va eso del impuesto mundial, que un poco lo estabas comentando, del cambio de perspectiva, ¿no? Se habló un poco sobre todo de Cepodemos, de Unidad Podemos. Se decía el tema de la progresividad fiscal, sobre todo en grandes empresas, ponerla a un 15%, y es justamente las cifras más o menos que, no sé si me pierdo un poco, pero es como el consenso que ahora parece que es consenso global, lo mismo que te asfixiaban con los recortes antes, seguramente sea por el tema del COVID. Pero bueno, si quieres poner un poco de luz, porque estaba aquí el debate, estaban comentándolo, cómo ha habido como un anuncio, pero eso está firmado, o eso como... Sí, al final en octubre, creo que fue, a mediados de octubre, fue ratificado por 136 países de la OCDE, o sea que efectivamente el acuerdo se llega. Para mí la buena noticia es eso, 136 países poniéndose de acuerdo para poner cierto coto y limitación a la evasión de impuestos, y sobre todo a los paraísos fiscales, a las prácticas de algunos países, ¿no? Pero también el acuerdo, la verdad es que ha sido de mínimos minimísimos, ¿no? Ha sido muy poco ambicioso desde mi punto de vista. Uno, porque el 15% no es un tipo de interés muy loco, ¿no? Piensa que aquí el de sociedades es el 25%, aquí una pyme paga el 25%, ¿no? Otra cosa son las grandes empresas que pueden llegar a este tipo de deducciones, bonificaciones, etcétera, tal, ¿no? Pero aquí una pyme paga el 25%. Y hace 15 años pagábamos el 35%, ¿sabes? O sea, que es que poner un mínimo... O sea, Irlanda, por ejemplo, que es uno de los países que más daño nos hace al resto de Europa, tiene un impuesto de sociedades del 12,5%. O sea, que ponerlo a un 15% es ponerle un poquitín por encima del que nos está haciendo tanto daño. Y luego, por supuesto, Estados Unidos también ha metido su mano en el acuerdo, como no podía ser de otra manera, y entonces lo que ha hecho es que solo sean ciertas empresas que tengan cierta facturación a nivel global, con lo cual te quitas un montón de empresas pequeñas que también funcionan en paraísos fiscales de una manera súper normal. Han quitado el sistema financiero de ese mínimo global a petición del Reino Unido. Claro, la City londinense es la gran sustento del país, ¿no? De todo el Reino Unido. Y luego... al final, lo que pasan de ese 15%, o sea, lo que queden por debajo de ese 15%, en vez de ir a los países donde se hace la facturación o donde se gana el dinero, que es como pedía los expertos de la OCDE en un principio, al final van a donde es la sede inicial de la empresa matriz, digamos, ¿no? O sea, ¿quién va a sacar dinero aquí? Estados Unidos. Porque estamos hablando de que las grandes tecnológicas que utilizan o sea, las grandes empresas son en su mayoría las grandes tecnológicas, ¿no? Entonces, por supuesto que España, creo que calcularon desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda, creo que calcularon que igual nos podía dar entre 300 y 400 millones de euros al año, que no es mucho, ¿no? No es casi nada para este tipo de casas. En cambio, Estados Unidos, solo con lo que sus grandes tecnológicas facturan en Irlanda y facturan en Luxemburgo y luego facturan en Bermudas, o sea, que tienen ahí el trianguleo, que se hacen ellos mismos el trianguleo, sí que pueden al final rascarle bastante dinero a las grandes tecnológicas. Pero ha quedado muy descafeinado para mí desde mi punto de vista, y espero que esto sea un mínimo. Esperemos que dentro de un año o 2 años se den cuenta de que no está sirviendo para mucho y avancen en un consenso. Y encima, otro de los puntos que se me olvidaba es que para entrar en el acuerdo de la OCDE, Estados Unidos también decía que como esto atacaba directamente a las empresas tecnológicas, que ya la tasa Google no hacía falta. Y entonces, por ejemplo, España va a retirar la tasa Google, ¿no? O sea, que es que al final va a ser lo comido por lo servido, ¿no? Sí, no, al final aquí hay un desequilibrio. La gente está diciendo el tema de las pymes, algo de locos, ¿no? Es decir, al final estas macroempresas, y es decir, es lo que llamamos ingeniería fiscal, ¿no? Hoy, bueno, siempre, el tema de Zara... siempre Amancio Ortega sale un poco a colación, ¿no? Salen algún informe, no ya de las condiciones, ¿no? También salía hace poco que llevaban como un año sin pagarle a los trabajadores de Nike y de Zara en algunas de las industrias, pero luego, si más allá de ese mundo oscuro que es como innombrable, ¿no? El tema de cómo se hacen las fortunas, es el tema de la ingeniería fiscal, ¿no? Es decir, cómo muchas veces, por ejemplo,
ponen los beneficios en aquellos países en los cuales no se tributa por ganancia, incluso ponen pérdidas en aquellos en los que te ayudan cuando pierdes, ¿no? Incluso, no sé si escuchan alguna gran empresa que le daban a devolver, encima que le devolvían dinero, ¿no? Pero sobre todo con el tema de las plataformas digitales, y hemos visto que aunque haya esta crisis, aunque el balance se esté igualando, pero se ha vuelto a ver que las grandes tecnológicas, las vistas, que son como un digamos, peso pesado de la economía y que va evolucionando, más el tema del COVID también le ayudó, y como el resto de población, digamos, no es decir, bajó. Mientras uno sube, el otro baja. Entonces, una contradicción que, por ejemplo, los autónomos, ¿no? Es decir, también hay una propuesta como eterna, es decir, por ejemplo, Unidas Podemos lo lleva planteando desde el inicio, que es hasta que no llegues al sueldo mínimo de ingreso, no pagar impuestos. Y a partir de ahí, que no te quede, es decir, que no todo el mundo pague el 15%, sino o una cuota de 200 pavos, es decir, no sé ahora mismo cómo está, pero es una burrada. Y luego los que ganan mucho, digamos que tributan lo mismo que los que no ganan poco, y esto pasa un poco, es decir, yo creo que a la gente un poco le cabrea es por qué alguien que como un autónomo, ¿no? Que puede ser el ejemplo de la persona precaria que le echa horas, que no tiene casi derechos, que hay que aumentar mucho los derechos. Luego, por otro lado, vemos como, por ejemplo, estas plataformas digitales, que son como las grandes beneficiadas, es decir, siguen, es decir, no sé si hay una manera legislativa o son los gobiernos, es decir, ¿dónde reside el problema para que estas plataformas, te digo plataformas como grandes empresas que hacen ingeniería fiscal, no paguen? Si todo se puede hacer con la legislación, o hace falta algo más amplio, así como han hecho como el tema del mínimo, el 15%, es decir, se tiene que hacer una coordinación internacional, o desde la legislación nacional se puede sostener, digamos, que la economía no se resienta por este tipo de desajustes. Sí, yo creo que desde la economía nacional está claro que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Se podrían, como digo, quitar ese tipo de bonificaciones que tienen, ¿no? El tema del I+D, el tema de montar sus propias fundaciones y que como son una fundación, eso se lo desgraven totalmente o vaya directamente como si fuera una pérdida en el impuesto de beneficios, etcétera, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas con el tema digital, se puede hacer la tasa Google, se puede tal. Pero efectivamente, como has comentado, se necesita una coordinación, porque al final esto es un problema global y se necesitan soluciones globales. Pero es que aquí lo tenemos, no voy a decir fácil, porque como he dicho antes, hay gente que va a estar siempre en contra, pero aquí tenemos la Unión Europea, o sea, somos parte de un club ahora mismo. Y dentro de ese club hay gente que está haciendo trampas. Aunque me da igual aunque sean legales, me da igual. Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Malta están haciendo muchísimas trampas en este juego y nos están afectando el resto de Estados miembros, ¿no? Entonces, como digo, el tema de los cambios fiscales importantes dentro de la Unión Europea tienen que ir con una unanimidad en el Consejo Europeo. La Comisión Europea ya ha dicho varias veces que está harta de que no se puedan llegar a ningún tipo de acuerdo, y hay una cláusula dentro de las normas europeas, ¿no?, que dice que en un momento dado, si no se llega a ningún tipo de acuerdo, se puede aplicar esa cláusula y hacerlo por 2/3. Pues yo es lo que digo, llevo ya 2 o 3 años desde que lo dijeron hace un par de años, cuando se enfadaron con el caso de Apple e Irlanda, ¿no? Que Apple, el tribunal, la Comisión Europea obliga a Irlanda a cobrar 15.000 millones en impuestos que no había estado cobrando. Irlanda no los cobra porque no le da la gana, simplemente porque no le da la gana, y el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea dice que efectivamente Irlanda está haciendo algo ilegal, pero que la Unión Europea no tiene potestad para obligarles a pagar, ¿no? Entonces se queda así la cosa, ¿no? Entonces ahí la Comisión Europea se enfada un poco y dice que igual saca esta cláusula a pasear y lo hace, ¿no? Pues esto es lo que se tiene que hacer, o sea, no podemos seguir viendo que nuestros vecinos europeos nos están robando una barbaridad en ingresos, ¿no? Y luego el otro factor que yo veo muy importante aquí, que yo he machacado también en bastante de mis artículos, incluso lo he explicado con youtubers para llevarlo un poquito más a suelo, pero es el tema de que la economía digital necesita un sistema fiscal digital, ¿no? O sea, necesitamos avanzar. Yo siempre digo lo de que la ley, echa la trampa. Yo digo que en el tema de los impuestos la trampa va muy por delante de la ley, ¿no? O sea, la ley está muy atrasada. Entonces tenemos que empezar a avanzar en este tipo de cosas. Y lo pongo como que te lo puedo poner con el youtuber de Andorra o te lo puedo poner con
con Facebook. Facebook puede estar en Irlanda, pero si yo, su consumidor, estoy en España y a mí la publicidad que me está saliendo es de una empresa española, porque esa empresa española le ha dicho a Facebook, solo quiero salir para gente española, pues entonces me da igual que estés en Irlanda. Tú estás haciendo una facturación, tú estás creando la riqueza en España. Tú estás creando los ingresos en España, pues tienes que pagar impuestos en España, ¿no? Igual hice un artículo que bajaba esto un poco al tema de los youtubers, cuando hace ya casi un año salió el tema del Rubius, ¿no? Y yo dije lo mismo, o sea, un tipo puede estar en Andorra, me parece muy bien, pero si el 80% de tus visualizaciones son de España y todos tus impuestos, todos tus anunciantes son de España, tú tienes que pagar impuestos de España. O sea, el sistema fiscal se tiene que acoplar un poco. Y esto la OCDE lo lleva diciendo desde 2015, que no me lo he inventado yo, ¿no? Pero claro, llegas a las negociaciones de la OCDE, donde te tienes que plantar con países como, pues eso, Irlanda, tal, Luxemburgo, más todas otras pequeñas islas, etcétera, cual, se atascan estas negociaciones y al final acaban saliendo acuerdos de mínimos como el del 15%. Sí. Estaban por aquí preguntando, bueno, algunos comentarios. Por ejemplo, Alcornoque dice, bueno, aquí tenemos los jueces, la Fuerza de Seguridad del Estado y el 70% del arco parlamentario en contra del sentido común. Es decir, que al final tiene que haber un poder económico ahí que haga que esto sea posible, porque es que escapa al raciocinio de todo el mundo, sobre todo en un momento de crisis, ¿no? Que tiene es decir, sobre todo en este momento, ¿no? En el que tan necesarios son los servicios públicos y que da como más coraje, ¿no? Que sobre todo, ¿no? Hubo, de hecho, mucha gente cabrea con los youtubers y dice, joder, ahora que se necesitan los impuestos, gente que más o menos estáis bien. Bueno, también están preguntando que dónde podéis ver a Yago. Lo podéis ver en El Salto y en el blog El Salmón bueno, mira, lo está poniendo Irene. Y en El Salmón Contracorriente. Bueno, vamos a abrir los melones gordos. Para mí lo que son los melones gordos. El tema de la factura de la luz, digamos, hay una subida impresionante. Luego, es verdad que esos porcentajes no sé si subió un 200, un 300, una cifra impresionante. Luego es verdad que a la hora de pagar la factura, no sé, ¿no? Comentándolo con gente, no se nota tanto, no sé cuál es la clave, pero más allá de eso es una brutalidad. Y la pregunta aquí es ¿qué parte de responsabilidad? Es decir, ¿se puede hacer algo desde el gobierno? La sartén la tiene por el mango las empresas. No se quiere tocar las teclas que harían a las empresas bajarse del burro. Es decir, ¿dónde están un poco las claves? Porque está claro que a quien más perjudica la subida de la luz, digo, a nivel político, es al gobierno, y al mismo tiempo las empresas parece como si fueran impunes a este tipo de cosas. Es decir, ¿qué cosas se pueden regular? ¿Cuáles no? ¿Quién tiene la sartén por el mango con este problema? Claro, pues por decirlo, lo primero que has comentado, ¿no? De que no se nota tanto, es porque ese triple, ese 4 veces, es sobre la parte variable, que es el coste de la energía. Dentro de la factura, pues ya sabéis que están pues los costes del mantenimiento de la red, de tal, los impuestos, de la generación, etcétera, 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 ¿no? ¿Un gobierno qué puede hacer? Pues un gobierno moderado y tranquilo puede hacer lo que ha hecho ¿no? Que es bajar los impuestos, bajar el IVA y bajar el impuesto a la creación. Hasta ahí no puedo hacer mucho más. Si fuera un gobierno comunista bolivariano que tuviera ganas de plantarle cara al IBEX 35 y también a la Unión Europea, porque esto se nos tirarían encima, podría nacionalizar una empresa y producir a pérdidas, ¿no? Que yo hace poco lo puse esto en un tuit que dije, si Iberdrola vale 21.000 millones y en Bankia nos gastamos 23.000, ¿por qué no compramos Iberdrola, no? Y había gente que me decía, no se va a bajar el precio porque no va a servir de nada tener una empresa pública, en Italia y Francia tienen una empresa pública y no sirve de nada porque el precio de gas está por las nubes, que ahora entramos en ese tema, ¿no? Y digo, vale, pero es que eso sí lo contabilizamos como que esa empresa pública tiene que ser sostenible, que tiene que dar beneficios, ¿no? Cuando realmente un servicio público no da beneficios, un hospital no tiene que dar beneficios, no los da, ¿no? ¿Para qué es? Pagamos impuestos para que todo el mundo esté bien. Pues yo lo veo lo mismo del servicio eléctrico. Yo creo que ahora mismo el Estado podría nacionalizar una empresa, aunque fuera solo para dar a la gente con pocos recursos. O sea, como para decir, mirad, ahora la Iberdrola pública
todo el que cobre menos de 20.000 euros al año se puede meter en esta compañía y va a valer lo mismo, que la mitad que los otros. ¿Que perdemos pasta? Sí, vale, pues lo perdemos de los presupuestos generales del Estado, de los impuestos de todos y todas, ¿no? O sea, yo eso es una de las opciones que vería. Como digo, es meterte en un buen berenjenal, ¿no? Porque, ya sabes, fondos de inversión empezarían a sacar capitales de España, la Unión Europea empezaría a criticarnos, sobre todo ahora que volvemos a depender del visto bueno de la Unión Europea para ir recibiendo fondos, pues otra vez nos tienen cojiricos, ¿no? Ese es donde está. A partir de ahí, lo único que se puede hacer y lo que se debería hacer, y no sé ni a qué espera ni el Gobierno de España y la Unión Europea, porque esto pasa en toda la Unión Europea, es el sistema de la fijación de precios, ¿no? Porque aquí es donde viene la locura, que es que en nuestro sistema de fijación de precios siempre se coge el precio, o sea, si por ejemplo te llega, lo voy a explicar así, yo tampoco soy experto, pero lo voy a explicar para que se entienda fácil. Cogemos eólica, del sol, de carbono, de no sé qué, no sé cuánto, del gas. Pues la que esté más cara de todas ellas es al precio que vale todo, ¿no? O sea, se fija el precio por el valor de la energía más cara de todas. ¿Qué pasa? Que está habiendo una guerra de las materias energéticas, del gas, principalmente el gas, a un nivel europeo que está siendo una burrada. Putin echándole la culpa a Alemania diciendo qué tal, no sé cuánto, y nosotros por la parte sur, Argelia cortando el chorro porque quieren cambiar el destino de las tuberías, que no sé qué tal, no sé cuánto. O sea, hay una serie de cosas a lo que luego hay que sumarle el tema de los mercados de futuros, o sea que también las inyecciones de los bancos centrales, que he dicho antes que eran buenas para reactivar la economía, ese dinero también acaba en los mercados, y los mercados que ya no saben de dónde sacar pasta, empiezan a meter dinero en los mercados de futuros, ¿no? Que es esto de intentar fijar los precios de qué va a ser la energía dentro de un tiempo. Entonces, de hecho, los mercados de futuros ya están diciendo que en 3 meses no va a bajar. O sea, que este vaivén que tenemos en estos máximos no van a bajar en 3 meses, porque ellos ya están comprando energía a esos precios para dentro de 3 meses, ¿no? O comprando la opción de comprar, ¿no? Que sería el tema de los futuros. Entonces, nos vemos que hay una fijación de precios que está en manos de los caprichos de los mercados, por un lado, y luego en los caprichos o en las guerras o en los problemas que haya con una sola de las energías, ¿no? Hoy, por ejemplo, lo he estado viendo, y hoy nosotros estamos la mitad de baratos, España y Portugal, la mitad de baratos que países como Francia, Alemania, etcétera, ¿no? O sea, aquí ha habido una bajada bastante drástica que no ha habido en otros países. Por lo que he estado leyendo, ya digo que hoy he estado con varios temas y no he estado viendo mucho, pero porque lo he estado leyendo es porque en este fin de semana hemos conseguido generar casi el 30% de nuestra energía con viento en España. ¿Sabes? En este último día. Entonces, no hemos tenido que tirar del mercado externo de gas y no hemos tenido que... Entonces, ese tope no hemos tirado. O sea, imaginaros, si no tuviéramos que depender nunca del gas, podríamos bajar la factura 2-3 veces, ¿no? Que es lo que ha bajado en estos 2 días, ¿no? Entonces, ya digo que es un tema muy complejo, pero lo que claramente se tiene que meter, o sea, tenemos tecnología de sobra para decir, oye, si tú estás consumiendo 5 horas de gas, 4 de luz, o sea, de solar, 3 de tal, pues oye, la mezcla sale esto, no coger el precio más alto, ¿no? Y en esa fijación de precios, y para mí, en esa intervención de los mercados sobre los mercados de futuro, para mí ahí están varias de las claves. Sí, sí. No, como dice... Parece que... No sé si te puedes poner micro, que se escucha doble. ¿Eco? ¿Me pongo? Sí. Digo que no sé, en el chat decías que las medidas que de momento ha tomado el gobierno son, bueno, como moderadas, de un gobierno moderado y tal, y que un gobierno socialcomunista bolivariano de verdad lo que haría es nacionalizar o ponerle... Entonces, bueno, me gustaría... Si pueden los moderadores hacer la encuesta, a ver si aquí somos socialcomunistas bolivarianos o iríamos por ahí. Pero si quiere... No es que sean moderados, es que es bajar impuestos, que es liberal, ¿sabes? Es que al final... Claro, es que al final hemos estado hablando del tema de la ingeniería fiscal, de lo necesario que son los impuestos, y al final la solución, que sí, que a corto plazo puede tener sentido, porque al final, es de estos impuestos que todo el mundo los paga igual y que no son justos. Claro, el IVA efectivamente es regresivo y, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que se baje el IVA de la electricidad. En Portugal es como un bien básico, porque la electricidad es un bien básico. Entonces yo veo bien bajar el IVA, pero es una medida transitoria que ahora no va a servir de mucho.
Vale, bueno, si podías hacer la encuesta a ver si estamos aquí por nacionalizar o no nacionalizar, pero te voy a hacer dos preguntas y luego quiero entrar yo creo, uno de los temas que aparte yo creo que todos estamos más o menos metidos con lo de Yo Investigo, es decir, el tema bueno, lo hemos visto hace poco con Antonio Miguel Carmona y que al final es como el control político para que no se cambien las cosas. Pero hay un par de preguntas por aquí que también te quería hacer. Abuelín 5 comenta con el tema es decir, ¿qué puede hacer un usuario? En definitiva, si la gente se cambia de compañía, paga menos. Él creo que comenta que sí, que se puede pagar mucho menos. Eso por un lado, te voy a hacer las dos así de golpe. Y la otra es Repatrix, que comenta que con todo el tema de la variedad de energías, ¿no? Es decir, aquí se ha visto cómo se ha boicoteado muchas veces el tema de la renovable, el impuesto al sol, cuando la gente ya estaba apostando por eso. Pero es verdad que entra en debate el tema de la nuclear, ¿no? Que puede ser una de las soluciones que otros países están apostando con todos los pros y los contras desde el punto de vista ecologista y tal. Bueno, no sé si esa puede ser una de las soluciones. Si quieres, antes de ir con el tema del IBEX y de las puertas giratorias, ¿qué opinas de estas dos cosas, ¿no? El cambio de compañía y el tema de la energía nuclear en este mix energético. Vale, pues mira, yo en el cambio de la compañía, yo aunque solo sea por quitarle un poquito de poder al gran oligopolio, ¿no? A las 3-4 grandes empresas que controlan, yo me cambiaría a una cooperativa de consumo. Yo soy de Som Energia, por ejemplo, ¿no? Que es una cooperativa catalana que ya se ha expandido por muchos sitios. De hecho, creo que ya tiene más de 20.000 clientes, que ya empieza a estar bastante bien. Que es una empresa que directamente solo consume a distribuidores de energía verde. Que esto no significa que yo cuando enchufo algo en mi enchufe me vaya, lo de que venga sea de renovables directamente, sino que ellos vuelcan energías solo renovables, lo que generan, se lo compran a campos solares sobre todo, y entonces cuanto más distribuidores, más productores hayan de energías renovables, menos habrán de las otras siempre, ¿no? Y luego, como digo, este tipo de empresas, ¿no? Es una cooperativa, o sea, no paga grandes directivos, no paga accionistas, ¿no? Solo con esos dos grandes ahorros, ¿no? Yo creo que ya, y no paga las barbaridades publicitarias que se gastan las grandes energéticas, ¿no? Entonces, yo solo con eso, yo creo que ya rebaja bastante la factura. Yo estoy con ellos desde hace como 4 años, por lo menos, y estoy súper contento. Entonces, hay incluso, o sea, no solo está Som Energia, luego en Madrid estaba La Corriente, en el País Vasco está Weinier, o sea que ya hay como 5 o 6 o más repartidas por todo el estado que os podéis hacer, ¿no? Entonces yo, solo por quitarle un poquitín de poder a las grandes, vale la pena cambiarse a una cooperativa, aunque al final en estas subidas de precios tampoco lo vas a notar mucho, ¿no? No te vas a ahorrar una barbaridad. Antes de hablar de las nucleares, bueno, ya se ha hecho la encuesta, bueno, está arrasando el Soviet. Expropiese, ¿no? Sí, bueno. En fin, solamente para avisar, de momento un 0% dice que no, y ya más de 45 respuestas. Bueno, el tema de la nuclear, que siempre es conflictivo, pero que al final es un poco, es como lo de quien quiera consumir huevos ecologistas, pues tiene que pagar una pasta para liberar su conciencia. No sé si con la nuclear pasa un poco, es como al final, no, es que la más rentable es la que más asegura, es que la que tal. Bueno, no sé cómo ves el tema del debate de la nuclear. Yo en creo que yo soy un debate que también lo he tenido en mi cabeza muchas veces. Yo he acabado tirando de amigas ecologistas para preguntar, y a mí lo que me dicen esta gente y yo cojo es el principio de precaución. O sea, una central nuclear es algo muy, muy, muy peligroso, y da igual que solo hayan habido 3 grandes accidentes en los últimos 40 años, el caso es que donde ha habido esos accidentes las consecuencias han sido catastróficas, ¿no? Entonces, incluso ahora que dicen... ahora estamos importando bastante energía nuclear desde Francia, que sí que hizo una apuesta bastante seria. Creo que tienen como unas 15 o 16 centrales nucleares por todo el país, ¿no? Incluso en estos momentos pues hay gente que decía que deberíamos invertir tal. Yo prefiero que no. Yo creo que España es un país privilegiado porque tenemos más sol y viento que muchísimos países. O sea, tenemos una tal... Y luego hay algunas otras energías como la maremotriz, como el agua, etcétera, que podríamos utilizar.
yo creo que lo que falta es inversión allí y ganas de intentar investigar, ¿no? Porque también dicen, ¿no?, que la energía nuclear se puede seguir investigando, se puede ir mejorando, etcétera, tal. Bueno, ya hay almacenamiento de la energía solar y la energía eólica, que es uno de sus principales problemas, el almacenamiento y transporte, también se puede mejorar seguro. Entonces, igual es mejor que sigamos investigando por esas vías verdes y limpias que por otras. Entonces, para mí es un no. Yo no creo que sea necesario seguir desarrollando algo que puede traer unas consecuencias tan feas. Además, teniendo ahora en cuenta la cantidad de catástrofes medioambientales que estamos viviendo, ¿no? Porque no recordemos que la de Japón, el desastre de Fukushima, fue un maremoto. O sea, que fue algo que por mucha seguridad que le pongas, por mucha investigación, por mucho que le hagas, por mucho tal, tú no puedes predecir que no haya maremotos, ¿no? Entonces, o ahora mismo tenemos un volcán en nuestro país. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un año que vamos a tener un volcán, ¿no? Pues es muy complicado para mí lo de seguir dependiendo de este tipo de cosas que en cualquier momento te pueden dar un susto muy grave. Sí. De hecho, tuvimos aquí con Javi Peña, el director de HOP, la página que trata temas ecologistas, temas de cambio climático y tal. Y sobre todo lo que comentabas, que lo que hay que apostar claramente es en investigación, en I+D y en apostar por todo tipo. Y aquí, bueno, hubo un debate que si la maremotriz, que si la de fusión bueno, un montón de nombres que yo ni me sé, pero que esto es lo que nos recuerda, porque también Falciani en el primer programa llegó a decir que había que hacer un monumento a Rajoy para que quede en la posteridad por el tema del impuesto al sol. Es como la autozancadilla más grande de progreso de la historia. Es decir, aparte porque se empezaron a dar paso y eso, incluso gente que apostó por ello se arruinó y todo eso, pero es decir, lo que está persiguiendo a gente que intentaba, digamos, de manera autónoma autoabastecerse, ¿no? Con el tema de placas solares, etcétera. Pero más allá del tema ese, no sé si entrando en tema de los políticos, ¿no? Es decir, las zancadillas que muchas veces los políticos hacen a un progreso en el tema de la energía. Y luego podemos ver también medios de comunicación, es decir, cómo hay políticos que es tremendo, el listado es que es interminable. Yo creo que desde Yo Investigo es como un referente aquí en España de decenas de políticos que han pasado con unos sueldos astronómicos sin tener ni pajolera idea ni de energía de nada, sino de coger un teléfono y para esto, pon lo otro, quita lo otro. Es decir, bueno, no sé, eso creo que es nuestro devenir como país subdesarrollado en tecnología y en otro tipo de cuestiones, es la intervención de grandes empresas comprando políticos para frenar proyectos que avancen a la sociedad en investigación y en economía, ¿no? Totalmente. Aquí, o sea, lo de las puertas giratorias con el sector energético en este país es algo que es, o sea, pero totalmente inaudito. Me acuerdo por anécdota simplemente, poco después de que se aprobara el impuesto al sol, yo estuve viajando 3 meses por Centroamérica y éramos el puto hazmerreír del planeta. O sea, la gente venía y me preguntaba, oye, ¿eres español? Oye, una cosa, ¿le habéis puesto un impuesto al sol? Y yo, hombre, sí, es a la generación, al auto, sí, pero sí, es un impuesto al sol. Se reían, ¿no? Gente que yo, además, que estuve como visitando cooperativas de agricultores y tal, claro, la gente decía, un impuesto al sol, estáis locos, ¿no? O sea, no tenía ningún sentido, ¿no? Pero sí, volviendo a lo de las puertas giratorias, efectivamente, ¿no? Justamente también escribí una cosilla la semana pasada sobre el tema del Tratado de la Carta de la Energía, que es como un tratado de libre comercio que lo que hace es se hizo como para que las inversiones en temas energéticos fueran asegurados dentro de los países, pero lo que se ha utilizado primordialmente contra España es por el recorte a las renovables, ¿no? El recorte de las renovables que empezó Rajoy que empezó Zapatero, que lo iba a hacer temporal, pero que Rajoy acabó diciendo que lo recortaba totalmente. Lo que consiguió es, gracias a este Tratado de la Carta de la Energía, que dice que que tiene que defenderse los beneficios, el lucro de las empresas, pues hasta 50 empresas han demandado a España. O sea, de las 120 denuncias que hay gracias a este tratado en todo el planeta, 50 las tenemos nosotros. Creo que era algo así como se han dado ya el laudo de 20 y pico de ellas, 23 de ellas, 19 a favor del inversor, ¿no? O sea, tenemos una condena de pagar más de 1.000 millones de euros ahora mismo y pueden que sean más de 8.000.
Pues el bufete de abogados que lleva la gran mayoría de denuncias contra el gobierno de España, contra el reino de España, es Cuatro Casas, el que fichó a Soraya Sáenz de Santa María nada más salir del gobierno de Rajoy, ¿no? O sea, es todo. O sea, ya no solo en las empresas energéticas, sino utilizan las legislaciones energéticas que hicieron durante sus gobiernos para entrar en bufetes de abogados que luego están demandando a España, ¿no? O sea, es un... Tremendo, es como el virus y el antivirus, creándose a sí mismo el mal y en fin. Exacto. Ahí hay otro tema, digo, por abrir otros melones, es decir, que el tema evidentemente, bueno, es que es un tema súper hablado, el tema de las empresas energéticas. Yo creo que estamos de acuerdo todos es decir, que habría que prohibir las puertas giratorias en empresas estratégicas. Pero es que estamos en lo mismo, sí, todo el mundo está de acuerdo. Antes el comentario decía, todos estamos pero con la boquilla, es decir, al final los hechos te llevan a otro sitio. Y te está hablando el tema de los políticos, pero también los medios de comunicación. Es decir, con el tema de las empresas energéticas, hemos visto, no sé si era, bueno, ya de por sí los sueldos de Iberdrola, el tipo este creo que eran 20.000 euros al día, hacía unas cosas que te rompe la cabeza, pero luego hemos visto, por ejemplo, incluso cómo llevaba al Mundial en un hotel súper lujoso, no sé si eran 30 y tantos periodistas de los principales medios de España, o vemos, yo creo que tú de vez en cuando también haces algún tuit al respecto, de la publicidad de diarios como, yo que sé, OK Diario, en realidad gran parte de ellos hacen una publicidad masiva, es decir, que es una parte muy importante del presupuesto de los medios de comunicación, pero incluso diarios como OK Diario tienen como sus propias secciones donde ponen OK y CAO, y el OK siempre son a directores del IBEX 35, alguien del Madrid, un político de derecha y tal, y luego siempre alguien de izquierda o un independentista o tal, este sector siempre es el CAO, ¿no? Entonces, digo, con el tema de los medios de comunicación, la labor que hace también es decir, cosas que hemos hablado, por ejemplo, los temas que hemos tratado, como que hay un sentido común que te lleva a un sitio pero luego no se cumple, y yo creo que tiene un papel los medios de comunicación, no sé hasta qué punto de vista también existe, es decir, creo que, no sé si fue Olga Rodríguez que comentaba, o Rubén, no me acuerdo, en alguna charla hemos hablado que el fin del periodismo muchas veces viene cuando el gran capital entra y no son los periodistas los que deciden cuáles son los temas a tratar, sino que son los fondos de inversión que invierten, ¿no? Que hacen tanto campañas sucias como de blanqueamiento de ciertas estrategias de empresas o de situaciones, ¿no? No sé qué opinas, porque aparte El Salto o el blog en el que colaboras, pues son un ejemplo de justo lo contrario, ¿no? Que se financia por la gente. No sé cuál es tu retrato de esto, pero que quizás lastra que no haya avances a favor del sentido común de las mayorías, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, lo primero, eso has dicho, ¿no? En El Salto no admitimos publicidad de empresas del IBEX 35, de empresas contaminantes, empresas que cosifican a la mujer, empresas que tienen grandes conflictos laborales y empresas que eluden evaden impuestos, ¿no? Con lo cual casi todas nos quitamos un grandísimo porcentaje de anunciantes, ¿no? Pero para nosotros es una manera de crear esa barrera que tú has comentado de que nosotros seguimos siendo libres, nosotros vamos a poder seguir haciendo los titulares que nos dé la gana, nombrando a las empresas que nos dé la gana, sin que nadie nos vaya a llamar a decirnos, oye, quita eso, oye, que no te pongo publicidad, ¿no? Porque al final yo creo que el tema de la publicidad es donde está publicidad por un lado, y luego en los grandes medios como Prisa, Unidad Editorial, ya entran directamente a sus juntas directivas comprando grandes partes del accionariado, ¿no? Banco Santander, por ejemplo, está en Prisa, sin ir más lejos, ¿no? Y creo que no sé si era la Caixa en Unidad Editorial o al revés, algo así, ¿no? Pero vemos cómo grandes bancos y grandes empresas entran directamente en sus juntas accionariales, y luego el tema de la publicidad. Y luego, lo que va un paso más adelante, que ya es como mucho más descaro, es los contenidos patrocinados, que los contenidos patrocinados puedes poner publicidad arriba que se vea bien, o simplemente puedes no ponerlo, como yo veo todos los días, que como tú bien has dicho, me encanta denunciar esto en Twitter, de ir sacando noticias que son verdaderas publicidades sin que te digan que son publicidades, ¿no? Y con el tema energético encima vamos al caso del greenwashing, ¿no? Iberdrola planta pinos en la sierra de no sé dónde, ¿no? Ese tipo de noticias que dices, por favor, esto es marketing puro y duro, esto es tu departamento de publicidad pagándole una verdadera pasta a tal. Fíjate que hoy mismo
no voy a decir el nombre, que no hace falta, pero me han pasado el típico catálogo de publicidad promocional de un medio así bastante conocido y he flipado. O sea, hay un rango de noticias que vale 125.000 euros, ¿no? Wow. O sea, que a ti Bueno, te dinero pongan... tienen, ¿no? Por dinero que no sea, Claro, estas empresas. pero dices, ¿qué cantidades, sabes? Que es casi una sexta parte del presupuesto del salto del todo el año, ¿no? O sea, eso se lo paga una empresa a este medio medianamente grande por, creo que era meter 2 noticias que se vieran, que se tuiteara y que aparte te pusieran un banner tuyo al lado de la noticia, que tal, 125.000 euros, ¿sabes? O sea, estamos hablando de unos niveles de facturación con publicidad patrocinada de esto, con contenidos patrocinados, que es una barbaridad. De todas maneras, digo, aquí nuestro chat está como al día ahí. Rigor Mortis, por ejemplo, decía, el país está a nivel de caca diario, me imagino que se refiere a qué diario. Me refiero que a nivel económico de grandes empresas, ahí sí que digo, por más que quiere, decía, hay como un ecosistema mediático también en la televisión, pero que en ciertos temas hay como una unanimidad, por lo menos en grandes medios. Y si hablamos de empresas del IBEX 35, del blancamiento, de empresas energéticas, etcétera, aquí están todos por igual. Es decir, son en principal los grandes medios, sean aparentemente progresistas o no, hay una intervención total. Pero de todas maneras, como esto ya lo has comentado, yo, sabes que un poco a lo que... Y sobre todo es que hay tareas que no alcanzo a llegar, pero el tema de la desinformación como elemento también, digamos, más allá, no solamente por temas económicos, sino también a nivel político o sobre todo de generación de odio hacia ciertos colectivos, ciertas ideologías, etcétera. Yo lo que veo, más allá de que haya ciertos espacios políticos o incluso que se creen bots, cuentas falsas, o incluso nos lo explicaba un youtuber de Chile que participa en la ultraderecha, es decir, hay como gente que manda los guiones de lo que tienen que publicar, hay como una red de medios que difunden ese sentido y luego hay como grupos ultra que se radicalizan y que luego atacan a esos colectivos contra los que se hacen los mensajes. A mí lo que me preocupa y lo que he visto es un avance, es que y yo siempre, y algunas veces me corregí, cuando hablo digo, todos los medios han difundido este bulo, o todos los han caído en esto. Cuando digo todos los medios, evidentemente no me refiero al 100% de los medios, sino por ejemplo a todas las televisiones. Ha habido casos que yo no había visto, cosa igual, tanto en política internacional como en política nacional, o bulos que se comen, y a donde yo voy, quiero preguntar, es que no sé si tú tienes la misma percepción que yo, es que ha habido, más allá de que ya llevamos varios años con este avance, ¿no?, del paradigma de OK Diario, periodista digital, que claramente copiaron la estrategia de Breitbart y de todo el mundo Steve Bannon, de digitales de odio y noticias falsas, y aparte de una red tremenda de diarios baratos de fake, sino que los grandes medios en España han dado un paso adelante de avanzadilla a muchas veces apoyar estos marcos comunicativos o incluso los bulos. No sé si tú lo ves igual y si hay alguna manera de solucionar, porque un tema que salía mucho, por ejemplo, cuando vino Basilio, el camionero, decía, yo como camionero, si yo me cedo de velocidad, si cumplo una norma, me van quitando puntos y si me como todos los puntos, me quedo sin mi trabajo. Pero en cambio no sé si en el periodismo, los medios de comunicación, hay una impunidad total. Incluso cuando te pillan, las rectificaciones son mínimas, pero no hay como unos puntos o unas sanciones o algo que frene este tipo de cosas. Entonces, si quieres, dime cuál es tu punto de vista, cómo está la situación actual, si ves como yo que ha avanzado en esa dinámica, si hay alguna solución y cuál sería. Claro, yo, totalmente de acuerdo contigo en que hay un avance. Yo creo que esto es como acción-reacción, ¿no? Avanzan fuerzas progresistas, aquí gana un gobierno de coalición entrando un partido como Unidas Podemos, en otros países latinoamericanos está avanzando a la izquierda, tal. Entonces, lo mismo que hay, tiene que haber un avance por parte de la derecha, ¿no? Que es, como tú bien habías dicho, se calca todo un poco del proceso de gobierno, del proceso de Estados Unidos, ¿no? Que llega Obama, el Obamacare, empieza a hablar de otro tipo de prestaciones, de otro tipo de prestaciones sociales y de administración pública de impuestos, y entonces empieza a haber pues como una reacción, ¿no? Y lo mismo con el tema que has comentado de las minorías, ¿no? Avanza el feminismo, pues el machismo se hace cada vez más reaccionario, cada vez más bestia y cada vez más fuerte, ¿no? Yo, por ejemplo, en los medios de economía, que es lo mío,
lo que se ve es un avance, por ejemplo, con el tema de los impuestos, ¿no? El uso de hachazo fiscal, otra subida, otro no sé qué, que se hablan de chorradas. O sea, hachazo fiscal de estos presupuestos que no se ha subido ningún impuesto, ¿no? No se ha subido absolutamente ningún impuesto. Lo que pasa es que el gobierno ha dicho que como la economía va mejor, se va a ingresar más. Simplemente, pero sin subir impuestos, ¿no? Pues le llaman hachazo fiscal, no sé qué, o sea, es como una guerra completa, ¿no? Y ha llevado, o sea, yo por ejemplo hay cosas, por ejemplo, El Economista, ¿no? El Economista.es, yo era un periódico que cuando estudiaba en la carrera hace 20 años, a mí me encantaba leerlo, tal, no sé cuánto, bueno, pues están tirados al monte completamente, ¿no? O sea, son medios, grandes medios con cierta bagaje, con periodistas de bastante calidad, que hacen unos editoriales y unos artículos y cuentan unas mentiras, ¿no? El otro día, por ejemplo, en esto que hablaba de la tasa Google, ¿no? España ha dicho que va a dejarle la tasa Google porque entra en el acuerdo de la OCDE, ¿no? Pues el Economista titulaba: España deja la tasa Google porque ha sido un desastre en la recaudación. Es como, no es por eso. Y luego te vas en la noticia y el tercer cuarto párrafo te explicaban lo otro, pero ya no el tercer cuarto párrafo, ¿no? Entonces, hay un levantamiento reaccionario de los medios de comunicación que es totalmente peligroso. Y claro, aquí pues entra esto, los pequeños medios, las nuevas plataformas como Twitch o cosas así, que necesitamos como darle, yo creo, que una nueva pensada a nuestra estrategia, incluso diría, ¿no? De cómo podemos llegar a la gente, porque al final los medios de comunicación son los que llegan las televisiones, quiero decir, son los que llegan a un medio más, a un público más común, y es bastante complicado no cubrir esos huecos, ¿no? Como tú decías antes, el economista más de izquierdas que inviten a la tele es un reformista comparado conmigo, por ejemplo, ¿no? Y a mí solo me van a invitar de vez en cuando. Entonces, creo que hay un aumento en este discurso que es totalmente peligroso. Y si nos metemos, yo hablo de la economía porque es lo mío, pero si nos metemos en el tema, como tú muy bien has dicho, de contra las minorías, contra el racismo y tal, es completamente peligroso. Y en lo que has dicho de mentir, efectivamente nos hace falta una legislación de prensa realmente seria, ¿no? O sea, pero ya no es el típico de rectificaciones, sino también está el tema de lo que se paga, ¿no? Cuando se hace una demanda y se gana, tal, no sé cuánto, un medio puede mentir y al final le sale la demanda a la persona que está afectada, igual la indemnización son 5.000 euros. ¿Y qué es 5.000 euros para un Prisa o una unidad editorial? Es calderilla, les sale rentable mentir, ¿no? O lo que hemos dicho 1000 veces, ¿no? La estrategia que se hace con Unidas Podemos, ¿no? La caja B de Unidas Podemos, un titular así de grande en el mundo durante semanas, ¿no? Hablando de la caja B, que ya el uso del vocabulario, llamarle lo mismo caja B que lo del PP, ahí ya había, madre mía, ya era tela, ¿no? Al final la caja B, el juez deja que queda en nada y te lo ponen en la página 7 en un cuadrito así, ¿no? Eso es una vergüenza, porque no les hace falta mentir para manipular. Y eso la ley lo tiene que enviar. Esa afirmación que acabo de hacer es donde yo creo que la ley tiene que meter mano. No es una cuestión solo de mentir, sino de cuáles son las consecuencias de tus mentiras, ¿no? Y de cuáles son las consecuencias de tu manipulación. De hecho, justamente estos días también había un bulo, ahora que hemos estado hablando de fiscalidad. El gobierno te pagará impuestos por los regalos que hagas en Navidad, una cosa así. Las donaciones de 5 euros de tu abuela. El señor Daniel Lacalle, uno de los economistas más tal del mundo, difundiendo ese bulo. El Puntual, ¿no? 24 horas, que fue el mismo que difundió algunos de los bulos que se lanzaron contra colectivos, LGTB, y bueno, es como súper habitual, ¿no? Y esto es otro temazo que aquí eres tú el experto, Julián. ¿Por qué no cierra Twitter esa cuenta? Es que no lo entiendo. O sea, ¿qué hay que hacer? Pero bueno, y lo del caso aislado, es decir, lo de caso aislado, y yo tuve una reunión, alguna vez he tenido reuniones con gente de Facebook, y yo le llevaba datos, ¿no? Por ejemplo, Mediterráneo Digital. Mire, la noticia esta se ha compartido 285.000 veces en Twitter, y a lo mejor eran 15... No, concretamente esta era Podemos prohibirá la Semana Santa o alguna cosa así, ¿no? Pero lo que hace caso aislado sobre todo es articular diferentes titulares que van cambiando, donde cambia el número y la nacionalidad de los inmigrantes. Entonces,
13 marroquíes violan a una niña de 3 años y tal, y al día siguiente son 17 no sé cuánto de 6 años, y van cambiando, y claro, el problema es que esos diarios, por las cuestiones que sean, que puede ser la mente, es decir, un tema psicológico, el algoritmo de las plataformas, el tema de bots, es decir, sea como sea, el contenido más compartido hablando de inmigrantes son todos estos. Y decían, claro, lo que se haga fuera de... O sea, hay un lavado de manos total, y hemos visto cómo las plataformas se lavan... Bueno, de hecho, no solamente se lavan las manos, sino que en los informes... El algoritmo premia lo que se mueve más. Claro, y lo que se mueve más es esa basura. Claro, por ejemplo, pero no digas que mire para otro lado, que eso es evidente, sino que, por ejemplo, en el algoritmo, ha visto que hace unos años ya se hizo un cambio de emojis, y en vez de poner el like, se ponía sonriente, enamorado, cabreado. Bueno, pues el emoji de cabreado valía 5 veces más que el like. Digo, en cuanto al algoritmo para visualización. Es decir, que ese tipo de cosas, pues creo que ha influenciado bastante. Pero vaya, es decir, yo creo que algo y sobre todo creo que lo tienen que hacer los periodistas, y es decir, que tiene que ser es decir, no tiene que ser ni el gobierno ni una cosa partidista, sino que tiene que haber un discurso, unos consensos, y que de una manera o de otra, bueno, pues se avance en una cosa que creo que todo el mundo diagnostica de la misma manera o de manera parecida. Y bueno, como si queréis hacerle la pregunta a Yago, ahora o nunca, porque vamos a ir cerrando, y antes te quería hacer 2 últimas preguntas por mi parte. Una, el otro gran melón de la economía, es decir, lo que decía Pedro Sánchez, iba a ser la primera medida en cuanto llegase, todo el tema, el pulso que había en el gobierno de la reforma laboral. Bueno, es como un tema de confrontación política, no solamente desde derecha e izquierda, sino dentro del propio gobierno de izquierda. Ha habido como un pulso, ¿no?, de derogar totalmente la reforma laboral, y por parte de Calviño no, tal. Bueno, al final, Yolanda Díaz, digamos, un poco siguiendo la línea que está llevando a cabo de llegar a acuerdos con todas las partes. Al final se ha llegado a un acuerdo, parece que va a ser una realidad la reforma laboral, pero evidentemente cuando se hace un acuerdo con la COE, todas las cosas que te puede beneficiar en cuanto a paz social, de asegurar que se vaya adelante, igualmente ha sido criticada por la derecha, pero si hacemos un análisis más o menos desde tu punto de vista, que va a ser más acertado que el que pueda hacer yo, ¿cuáles crees que, si quieres hacer un análisis general, si te parece bien, mal, bueno, y luego cuáles serían las cosas más positivas que viene esa reforma laboral, y cuáles son las cosas pendientes que serían positivas y que crees que de una manera o de otra son luchas que quedan pendientes, ¿no? Es decir, si ha habido un avance y si quedan otros avances por hacer? Bueno, yo creo que es un poco... El análisis igual puede ser un poco como el del impuesto de sociedades global, ¿no? Que está bien que haya habido un acuerdo, pero ha sido muy descafeinado, ¿no? O sea, la reforma... O sea, es una reforma laboral, no es la derogación de la reforma de Rajoy, porque ha quitado ciertos aspectos, pero no ha quitado los aspectos, yo creo que algunos de los más importantes y lesivos. Yo creo que esta reforma laboral, así que además era como lo titulaba mi compañera Yesami Forner en El Salto, que se encargó ella de escribir el reportaje sobre esto, le llamaba una reforma laboral al gusto de Europa, ¿no? Efectivamente es esto. Europa señala la temporalidad de los contratos como uno de los mayores problemas de toda Europa, y señala a países como España. Y no es tonta Europa, no lo hace por los derechos laborales en sí, sino lo hace desde una perspectiva productivista. Lo que dice, que es de lo más lógico del mundo, es que si tú estás lanzando toda tu vida de empresa a empresa, no acabas cogiendo ese know-how, no acabas cogiendo esa experiencia, que es lo que te hace ser más productivo. O sea, un trabajador en un tipo de sector, un tipo de empresa, es más productivo cuando lleva 10 años que cuando lleva 2. Entonces, si a mí cada 2 me tiran de empresa y tengo que aprender sectores nuevos, no esto que dicen ahora de el futuro del trabajo es estar danzando entre trabajos y cambiar, tal, pues eso es lo contrario a ser productivista, ¿no? Unión Europea sabe, lo señala, y efectivamente la reforma laboral tiene cosas muy buenas para atacar esto, ¿no? Y ya no solo la reforma laboral, a mí me gusta recordar mucho esto que hizo el Ministerio de Trabajo hace unos meses, de cruzar los datos de contratación por una fórmula algorítmica, sacó cuáles podrían ser estafas a la seguridad social porque deberían hacer a los contratos indefinidos, mandó, no sé si fue 150.000 cartas, y de un día para otro
se hicieron 81.000, creo que fueron 81.000 contratos indefinidos, ¿no? O sea, que simplemente poner un poquito de ojo sobre las empresas ya hace aflorar este tipo de mierda de contratos, ¿no? Y de esta precariedad. Entonces, en ese sentido está bien, ¿no? Que haya habido además un acuerdo tripartito, aunque es verdad que otros sindicatos minoritarios han criticado bastante el acuerdo, pero bueno, es un pequeño avance. Pero claro, que esta sea una de tus principales herramientas políticas, que fuera una de tus principales promesas y que luego se haya quedado descafeinado, es bastante complicado. Yo me remito también a las palabras que dijo Otegi haciendo un análisis de la reforma, que bastante cabreado, porque Bildu, recordad que fue el primero que firmó un acuerdo con Unidas Podemos y PSOE para hacer una derogación total, que decía, aparte de sacar todo lo malo que le veía y lo poco que veía, decía, cuando la izquierda defrauda mucho. O sea, el votante de izquierdas, cuando se siente defraudado por la izquierda, siente una inmersión. Los de la derecha siempre van a seguir votando a la derecha, pero defraudar con la reforma laboral al votante de izquierdas puede hacer muchísimo daño, tanto Unidas Podemos, por ser Yolanda Díaz la ministra que encargada, como para el gobierno en general, ¿no? Como detalle, simplemente, sin meterme mucho, que no han quitado el despido de los 45 días que teníamos anteriormente, ¿no? Recordad que el despido eran 45 días, se bajó a 33, ¿no? No hemos recuperado esos 12 días y a 20 si es un despido procedente. O sea, no hemos recuperado eso, que al final es un salario tuyo. Porque si tú estás acumulando experiencia en una empresa, ellos saben que cuando te echen te tienen que pagar esos 45. De bajar al 45, 12 a 33, lo que fue quitarnos 12 días de salario a todo el mundo, ¿no? De los años esos que íbamos a seguir trabajando. Y luego el tema de los ERES, ¿no? O sea, que el ERE no sigue sin tener un control administrativo y un control sobre la indemnización. O sea, unas cantidades, no recupera tampoco las indemnizaciones anteriores. O sea, le sigue dando un poder a las empresas para montar un ERE en cualquier momento con cualquier excusa, ¿no? Una empresa, si gana 1.000 millones un año y al año siguiente gana 950, puede hacer un ERE, ¿no? Lo cual es una barbaridad, que se le permita abaratar los despidos y tirar a la gente de golpe, y que esto vaya contra las arcas del Estado, porque al final esa gente tiene que cubrirlas el Estado, simplemente porque haya ganado un 5% menos de lo que ha ganado el año anterior. Es decir, que bueno, por lo menos si se quiere ver desde un punto de vista positivo, a lo mejor desde hace tiempo que no se hace una reforma que haya hecho avances, ¿no? Porque las otras han sido de retroceso, pero que son insuficientes y que va a haber que seguir luchando para hacer mejoras en... Y mira, te voy a decir que tengo abierto el chat aquí al lado y nos dice aquí Repatriz y los salarios de tramitación. Punto ahí también para Repatriz. Los salarios de tramitación también me parece algo que no se ha recuperado, y eso es una barbaridad, ¿no? Porque esto hace que la empresa te pueda denunciar, o sea, que la empresa te pueda echar porque le da la gana, y entre que tú denuncias y te da no sé cuánto, buscas un abogado, te vas a un sindicato, no sé cuánto, a la empresa, pues si pasa un año que no te paga, pues un año que se lleva. Antes, si pasaba un año, ese año los salarios de tramitación te lo tenían que pagar, y efectivamente esto tampoco se ha recuperado. Bueno, sí. Digamos que habrá que seguir viendo, primero a ver cómo se cumple, cómo se ejecuta. Ahora tiene el proceso legislativo y no sé si habrá cabida para hacer, digamos, algunas propuestas de mejora, o habrá que seguir intentando la siguiente, pero ya que, bueno, Yolanda Díaz es un poco quien ha estado al cargo y quien ha tenido que negociar tanto con la derecha, empresarios, sindicatos y con el propio PSOE, ¿no? En esa carrera de obstáculos. Has comentado también algunas de las iniciativas que ha hecho, otras que han sido bastante polémicas, como el tema de hacer auditorías a ciertas empresas, o el tema del campo, ¿no? De los abusos que hay con los trabajadores, que ha suscitado polémica. Pero bueno, si tuvieras que hacer una valoración del trabajo de Yolanda Díaz, es decir, lo que ha llevado hasta ahora, incluso desde el punto de perspectiva de no solamente mirar a la izquierda, sino intentar ensanchar el radio de acción, ¿no? Como llegar a consenso. Es decir, bueno, no sé, la imagen quizá se ve, ¿no? Que es la política más valorada. ¿Tú crees que realmente, es decir, primero, si quieres hacer una valoración general de su trabajo como ministra, incluso de la proyección que puede hacer, incluso de los planteamientos que ella hace, como de no hacer un discurso para la izquierda, sino hacer un proyecto de país? ¿Tú crees que la perspectiva a medio plazo, o incluso en la propia
elecciones generales, dará para que incluso pueda tener hegemonía dentro de la izquierda. Me refiero sobre todo con el PSOE, de que pueda llegar a equilibrarlo, porque el PSOE lleva un tiempo fuerte. ¿Crees que puede llegar a aglutinar el liderazgo y los apoyos para poder, no sé si superar el PSOE, pero por lo menos de dar la disputa en la izquierda? Yo diría, ojalá sea verdad ese frente amplio, por decirlo de alguna manera, no porque quiera que sea Yolanda Díaz en particular, sino porque ojalá por fin la izquierda hubiera una pequeña hegemonía y nos pudiéramos poner de acuerdo para presentarnos a unas elecciones de una manera más conjunta, ¿no? O sea que en ese sentido, ojalá funcione, y la verdad es que la veo un perfil bastante bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, mi termómetro social son mis padres, que son del PSOE de toda la vida, o mis hermanos, ¿no? Que también han votado al PSOE toda la vida y que hablan de ella como que la podrían votar, ¿no? Entonces yo creo que ahí está ese rango de gente en el que se podía sacar. En cuanto a su gestión, yo creo que ella se ha ganado el respeto y el cielo, ya no solo en España, yo creo, sino en las instituciones europeas e incluso en la OIT, ¿no? En la Organización Internacional del Trabajo, con lo bien que han funcionado los ERTEs. Y esto yo creo que es algo que hay que poner encima de la mesa. Toda la Unión Europea ha visto con muy buenos ojos el sistema ha sido bueno, ha tenido, pues fíjate, para mí los mayores problemas era lo que he comentado antes, el SEPE abarrotado de ERTEs, de documentación que no se podía gestionar, y que ha sido un poco desastre a la hora de gestionarlo. Pero en la comparación que también hacíamos al principio de la charla de cómo se ha tratado la anterior crisis y esta, ¿no? De abaratar el despido y facilitar los ERES a aguantar con masa salarial, que eso nos ha costado una pasta, los ERTEs nos ha costado un dineral, pero al final es una manera de hacer que no quiebren empresas y de que no disminuyan las rentas de las familias, porque esa gente se iba a su casa. Y que esto de la temporalidad, en vez de echarlos a la calle y ahora que van las cosas bien, a ver si está libre aquel que achaste o contratar, que no, que tengas esa persona que el día, si le dices el viernes se acabó el ERTE, el lunes lo tienes ahí trabajando, ¿no? Esto ha sido un sistema que a Yolanda Díaz yo creo que la va a intentar coronar bastante. Luego tenemos el tema de la ley Rider, que el martes, hace 2 semanas, se presentó la propuesta directiva de la ley Rider europea y es casi un calco de la española. O sea, España ha sido también el primer país, el referente en la ley Rider. Es verdad que la directiva europea va un poquito más allá, algo que cojeaba la española, que era que el tema de los algoritmos, que se abriera la caja del algoritmo. En la ley española Rider solo se habla de las empresas de Deliveroo. O sea, se señala de reparto, ¿no? De delivery. Se señala a Deliveroo, a Globo, a Uber, tal, no sé cuánto. La europea lo que dice es que cualquier empresa que tenga un tipo de fórmula matemática la va a tener que abrir, ¿no? Que eso es un avance que aquí la ley Rider se quedó un poco cojita, no sé por qué. Solo se quisieron meter en esto. Yo creo que era por una cuestión de que pasaba de laboral a otro tipo de quehaceres, digamos. Entonces yo creo que ahí, con ese tipo de los ERTEs, avances como la ley Rider, etcétera, y la persecución al tema del campo, ¿no? Recordemos cuando dijo que iba a mandar a inspectores al campo y Pablo Casado pidió su dimisión. Y unos meses más tarde dijeron que el 80 al 90% de las inspecciones que habían hecho habían encontrado casi trabajo semiesclavo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, yo creo que con eso su labor ha estado medio. La cojeada es, para mí, vender como un súper progreso esta no derogación de la reforma. O sea, no la derogación de la reforma de Rajoy, sino la nueva reforma. Es verdad que ella ha repetido varias veces que esto va a ser un siguiente paso, que en 2022 van a haber nuevas negociaciones y que habrá diferentes cambios y tal. Si hay una nueva reforma y se cambian un par de cosas y el año que viene, en vez de subir 15 euros el salario mínimo, se sube en 30, 40 o algo así y tal, pues yo creo que Yolanda puede colocarse en una buena posición, ya no hablando en el tema de la hegemonía de la izquierda, sino cara al público. Bueno, oye, por lo menos, visto desde un punto positivo, es como un paso cortito, pero por lo menos hacia adelante, pero creo que es súper necesario que haya voces críticas y que presionen, porque yo creo que es con esa presión con la que se puede avanzar. También un poco conocemos las dificultades internas, externas que hay, de la prensa, etcétera, pero bueno, quizá eso le pueda hacer, pues a lo mejor ganar el respeto de otros espacios que son más centrados o que son más prácticos. Pero bueno, a donde vamos y con la última pregunta, con
la que cierro es cómo ves tú las perspectivas del 2022. Un poco por los cambios legislativos, por las tendencias que ha habido. Es decir, no sé cómo es el 2022 y cuáles crees que son los elementos claves que haría mejorar la economía en España. No sé cómo ves el futuro de la propia reforma laboral, si va a haber más avance o estos cambios, si va a mejorar la economía, si va a bajar la factura de la luz, si el SMI va a subir, si hay como una presión histórica y casi más por la izquierda de la industrialización, o por lo menos apostar por el I+D+I en temas de tecnología o de renovables, etcétera. ¿Cómo ves el panorama, haciendo un poco el análisis del 2021 y un poco los cambios o las promesas o las cuestiones que hay en mente? ¿Cuál crees, desde tu punto de vista de realidad, que va a ser también con el COVID, ¿no? que también es una amenaza latente? ¿Cuál va a ser la proyección en 2022? Es decir, ¿cuál es tu análisis de cómo va a ser el 2022 para España a nivel económico? Y luego, si tú tuvieras que plantear algún elemento de posibilidad que mejorara la economía de España, ¿cuáles serían? Vale, pues a ver, por hacer como pensando en qué podría complicar el 2022, vuelvo otra vez a lo que he dicho cuando he hecho el primer resumen de 2021, ¿no? Por un lado, la cadena de suministros globales. Esto decían que era solo que iba a durar hasta mitad del año que viene como mucho, pero ojo con los cierres de las ciudades y los puertos ahora mismo en China otra vez, que podrían volver a causar otro corte de suministros entre medias, que podría volver a causar otra ola de subida de precios dentro de 4 meses o 5 meses, o que esta subida de precios actual que tenemos no baje. Y luego el otro temazo, lo mismo, el tema energético, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con el gas, con esta guerra de precios que hay con el gas, con este control y con la fijación, si Europa va a meterse otra zona o no? Porque estos dos temas causan la inflación. Y la inflación, aparte de que van a ponen en peligro cualquier tipo de recuperación económica, porque perdemos todos nuestro poder adquisitivo. Los jubilados ahora, por ejemplo, se les ha subido al IPC, pero un IPC del 2 y pico, cuando la inflación en ese mes interanual era del 5,1. Entonces, claro, los jubilados pierden un 3% de su poder adquisitivo. No podemos gastar tanto. O sea, la inflación es un verdadero problema. Entonces, hay que ver si se van a arreglar esos dos temas. El COVID, que va relacionado con el tema de otra ola de COVID jodida, eso ya sería otra hecatombe. Otro verano de no turismo, claro, en España, eso sería la hecatombe económica, seguro, vamos. Entonces, el COVID es un problema que está, como tú bien has dicho, latente, suministros y energía, ¿no? Que todo a la vez acaban empujando el tema de la inflación, ¿no? ¿Por qué? Si empieza a aumentar más la inflación, entonces cuando vendrán los liberales, que llevan diciendo desde el 2012 que hay que quitar los estímulos económicos porque iban a crear inflación, les ha costado 9 años tener un poquito de razón, les dará como más herramientas para decir que efectivamente hay que hacer recortes para que no se inyecte tanto dinero en la economía, que el Banco Central Europeo no inyecte tanto, incluso que suban los tipos de interés, ¿no? Lo cual hará que suban nuestras cuotas de las hipotecas, los que lo tengáis a interés variable, que suban los préstamos variables, que suba la deuda externa, lo que pagamos de intereses de deuda pública externa, con lo cual, gracias al 135, pues acabará convirtiéndose en más recortes en los presupuestos. Entonces, todo eso es lo que va poniendo lo que pone en amenaza el sistema. Cosas para mejorar, como he dicho antes, poner en marcha los fondos europeos, poner en marcha los presupuestos expansivos que tenemos este año otra vez, poner en marcha sectores que quieren ser importantes, como es el de las renovables o como es el de las baterías y los coches eléctricos. Eso hace falta también una maquinaria pública potente y fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el Estado? Invertir también en sí mismo, aumentar el funcionariado, sacar nuevas plazas en muchas posiciones, aumentar las plantillas públicas en temas como la sanidad y la educación en servicios básicos. Se ha hecho ahora, por ejemplo, dentro de los fondos europeos, se ha puesto por fin un presupuesto para que haya guarderías públicas de una manera más... todavía no es para que llegue a todo el país, pero para empezar a hacer pruebas pilotos en este tipo. O sea, es como invertir en cosas que den una mayor estabilidad a la gente y cada vez le liberen de dinero para poder gastar más, ¿no? Y en este sentido se me ocurre ahora también que este año ha sido un desastre el tema de la ley de vivienda. O
O sea, también necesitamos poner coto al rentismo inmobiliario, que es otro de los grandes chupópteros de este país. Eso yo creo. Y si me das por pedir otra cosa más, la legalización del cannabis de uso recreativo, o sea, la legalización de una industria del cannabis que ya existe, que ya está por ahí, pero que está siendo perseguida, o la de la venta, que se la llevan las mafias, etcétera, ¿no? Hay estudios que dicen que una regularización integral del cannabis en España podría dar unos 90.000 empleos directos y unos ingresos de unos 3.600 millones de euros en impuestos, ¿no? O sea, que es una industria nueva que está ahí que simplemente la podríamos hacer florecer. Sí, es el win-win tremendo, ¿no? Es decir, hay, por las experiencias cuando se ha estado debatiendo, de hecho, sabes que está en marcha, bueno, todo este proceso, un poco el debate si solamente por tema terapéutico, medicinal, tema de ocio, pero digamos, las experiencias que hay como tres elementos más allá del económico, digamos, abrir un nuevo mercado de investigación, de productos, es decir, una nueva industria, y buena falta hace. El tema recaudatorio sería tremendo, pero luego hay dos elementos que no son baladís, que son normalmente con los que se mete miedo, y es que por un lado, el consumo de menores baja, es decir, digamos, el otro elemento es que también baja la delincuencia. Digamos que el mercado, pues, digamos, es delincuencia lo que lo lleva, con la falta de controles, tanto desde el punto de vista sanitario como de la venta de menores, etcétera. Entonces, digamos que las experiencias que ha habido no reduce el de los adultos, pero sí reduce el de los menores. Y desde otro punto de vista, la delincuencia, pues evidentemente cae. Entonces, como el win-win que espero, de hecho es un tema de los que vamos a tratar en enero con gente que sea especialista y también gente que esté con la tramitación legislativa. Pero vaya, ese es otro de los temazos que puede ser también clave. Así que nada, bueno, creo que nos hemos pasado un poquillo de la hora que habíamos quedado, un poquillín, pero bueno. También se ha votado que si la gente quiere que vuelva, que ha salido 90 y... Es decir, vamos, yo creo que todo el mundo ha dicho que sí. Así que muchas gracias por venir. Felices fiestas, feliz año y que volvamos a encontrarte por aquí algún otro día. Venga, Julián, un abrazo para ti, para el equipo ese que tienes ahí detrás y para toda la gente del chat. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Feliz año. Chao. Bueno, pues nada, a ver cómo viene el 2022. El 2021, bueno, no creo que haya sido bueno, pero no ha sido catastrófico. Podría haber sido peor. Y bueno, ahí el análisis de Yago con conocimiento de causa, bueno, la verdad es que bueno, pues con sus luces y su sombra. Pero vamos, yo creo que algunas de las claves que yo creo que la mayoría compartimos, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando, hay cosas de sentido común que no hay quien lo entienda, ¿no? Es decir, un poco lo de que los extranjeros se ríen de nosotros con el impuesto al sol. Precisamente Falciani, él no es suizo, él es de Montecarlo, pero él está viendo en Suiza, trabajadores de la banca, etcétera. Y decía que era tan ridículo lo de la ley del sol que había que hacerle un monumento a Rajoy con lo del tema del impuesto al sol para que eso que quede como para que no se olvide, que digamos en el colectivo, en el ideario colectivo, quede como en la historia, es decir, hasta dónde llega, ¿no? la política y su sinsentido, ¿no?